Ok, ya estamos aquí en la Congregación Mesiánica Dulam, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, y para todas las naciones de la tierra. El Señor, Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, les bendiga donde quiera que vean. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Ok, pues vamos a empezar un estudio más. Ahora vamos a hablar acerca de la restauración. Ok, acerca de la restauración de todas las cosas. Así, la restauración de todas las cosas. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es restauración, hermanos? Hablando en lo espiritual, dijo el Señor en su palabra, profetizando en el libro de Amós, que todas las cosas iban a ser restauradas. Restaurar significa renovar algo. Restaurar significa renovar a su forma original o a su forma antigua como estaba. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Una casa que primero, cuando se construyó, una casa se construyó, la hicieron nueva, estaba bien bonita, la arreglaron, la adornaron, la pintaron, fue una casa muy hermosa, ¿ok? Pero al paso del tiempo se descuidó esta casa y esta casa empezó a quebrarse, empezó a caerse en la pintura, a salirle hierba, empezó a sufrir deterioro porque le faltó el mantenimiento debido, ¿ok? Entonces eso es restaurar. Restauración es renovar algo a su antigua condición. ¿Ok? Limpiarla, lavarla, dejarla limpia, bien limpiecita, y se vuelve a pintar, se vuelve a adornar a la misma condición en la que estuvo antes. De eso vamos a hablar acerca del reino del Señor. Porque es tiempo de la restauración. El Mesías, el Señor Yeshua, no va a venir hasta que todas las cosas aquí en la tierra sean restauradas. ¿Entiende? Así está escrito en la palabra. Ahorita vamos a verlo directamente. Váyase usted al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18 en adelante. Hechos, capítulo 3, del versículo 18 en adelante voy a empezar a leer. ¿Ok? No pierda atención. Dice así: pero Elohim, o sea Dios, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer, o sea de Yeshua. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ok? Amén. El 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. Mire lo que dice el 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Está oyendo? ¿Sí entendió lo que dice el Señor? Que Yeshua no va a venir hasta que no sean restauradas todas las cosas. ¿A qué cosas se refiere? Obviamente no está hablando de cosas materiales, está hablando de las cosas sagradas, de las cosas espirituales, de las cosas del reino de Dios, de Elohim. ¿Sí? Amén. Porque al principio todo empezó bien. Se levantó la verdadera adoración, había verdadera adoración, había verdadera alabanza, había verdadero testimonio de las personas, había verdadera santidad, obediencia. Pero al paso del tiempo se fue deteriorando todo esto. ¿Ok? Se fue destruyendo, se fue deteriorando. Y entonces dice el versículo 20: y Él, o sea Yahweh, envíe a Yeshua HaMashiach, que les fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yeshua vino por primera vez a la tierra hace aproximadamente 2000 años. Vino el mismo Todopoderoso y se encarnó en un cuerpo de carne, ¿verdad? Amén. Eso se le conoce, ¿verdad? Así normalmente como la encarnación, o sea, se encarnó el mismo Elohim en un cuerpo de carne, ¿verdad? Habitó ahí. Entonces, dice que
el cielo lo recibió a él, a Yeshua, cuando él murió, resucitó al tercer día de entre los muertos, se levantó, se sentó a la derecha del Padre con todo poder, autoridad y señorío. Pero va a estar ahí, el cielo lo recibió hasta que, dice ahí, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o sea, las cosas sagradas, es decir, hablando en el sentido de las cosas del reino del Señor, cómo se deben de seguir, cuál es el orden original de la verdadera adoración, del verdadero servicio al Señor, no como lo están interpretando ahora en la tierra, no como lo están interpretando en muchas congregaciones, donde están aún cambiando cosas que el Señor estableció en su palabra, tildando al Señor de que sí, Él las estableció, pero nosotros no vamos a hacer caso, o sea, de que el Señor no tiene valor su palabra. Y eso es grave ante los ojos del Señor. Bien, entonces vino Yeshua y Yeshua nos enseñó el camino. Recuerdan que cuando vino Yeshua, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, dice ahí el Señor que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. O sea, no vino a cancelar la Torá, la palabra, sino que Él vino a cumplirla. ¿Ok? En otras palabras, Él no vino a destruir la palabra del Eterno, el Antiguo Testamento que se conoce, los mandamientos del Señor. Él no los vino a abrogar, Él vino a cumplir la Torá, vino a enseñarnos el verdadero camino. ¿Ok? Entonces, el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Elohim le levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que les hable. Ese profeta está hablando Moisés de Yeshua, ¿ok? De nuestro Señor Yeshua. Dice: a él lo van a oír. Y mire lo que sigue diciendo: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, que no le haga caso a él, lo que él dijo va a ser desarraigado del pueblo. O sea, no va a ser contado con el pueblo de Elohim. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas. ¿Estás oyendo? Y del pacto que Elohim hizo con sus padres, con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, o sea, en tu semen, en tus espermatozoides, de ti va a salir la descendencia, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. 26. A ustedes primeramente Elohim, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese fue el propósito, para eso vino el Señor, a restaurar. ¿Está oyendo? Lo que estaba caído, lo que se cayó cuando Yahweh, cuando Elohim creó al hombre en el huerto del Edén. Ahí todo era paz, todo era delicia, todo era tranquilidad, todo estaba en orden. Pero cuando vino Satanás y tentó a la mujer, y Adán y la mujer Eva pecaron, entonces se cayó todo. Por eso vivimos en un mundo caído, por hacerle caso al diablo. Está caído por la maldad, por el pecado, la iniquidad, la rebelión, la transgresión. Por todas estas cosas el mundo está caído. Pero dice la palabra: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por eso en el versículo 19 dice Pedro, está hablando el apóstol Pedro, dice: así que arrepiéntanse y conviértanse. Una cosa es cuando tú te arrepientes. Cuando yo me arrepiento, le digo: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, me humillo ante ti, Señor, reconozco que te he ofendido gravemente con hacer mal, con malos pensamientos, malas palabras, malas obras. Ese es el arrepentimiento. Pero luego dice Pedro: conviértanse. Después de que ya recibimos al Señor, nos arrepentimos, entonces empieza la persona a convertirse. Amén.
Es decir, a recibir una transformación real en su vida, que manifiesta ya no la maldad ni el pecado, empieza a manifestarse, empieza a cambiar, empieza a dejar lo malo, el pecado, la maldad, la rebelión, empieza a dejar todo aquello que le desagrada al Eterno. Amén. Empieza a convertirse verdaderamente en un hijo de luz, un hijo del Eterno. Amén. Entonces ahí usted se va a dar cuenta si la persona nada más se arrepintió o verdaderamente se está convirtiendo al Señor. Cuando empieza a ver que hay cosas que no le agradan al Señor, las empieza a dejar, las empieza a dejar atrás, las empieza a dejar atrás, se va convirtiendo, se va transformando a la misma imagen de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces para que Yeshua venga, tiene que haber una restauración de todas las cosas. ¿Está oyendo? Amén. Primero empezando por el corazón del ser humano, tiene que restaurarse. Y en las cosas sagradas del Señor, en las cosas sagradas del Eterno, en lo que Él estableció aquí en la tierra, también hay que haber una restauración. Amén. Y se empieza esta restauración primero por el nombre del Señor. Amén. Se empieza a restaurar ese nombre que había sido mal interpretado y que había sido manoseado y que había sido cambiado y que había sido profanado y que había sido manipulado. ¿Está viendo? Y en este preciso momento que estamos viviendo, en estos precisos tiempos que se llaman los tiempos postreros o los últimos tiempos, en estos precisos tiempos es cuando se está dando a conocer y restaurando el verdadero nombre del Eterno. Amén. ¿Sí? Ya en toda la tierra empiezan a conocer que nuestro Salvador no es mexicano, no es gringo, no es chino, no es japonés, ¿ok? Amén. Sino que ahora ya conocen que están empezando a conocer que nuestro Señor es judío. Amén. Y empiezan a conocer que la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Y empiezan a conocer que su nombre no era Jesús, que su nombre no era Jehová. ¿Me entiende? Amén. Empiezan a conocer que ese nombre no existía, empiezan a conocer que verdaderamente el Señor permitió porque estaban en ignorancia, ¿verdad? Pero ahora que empiezan a restaurarse todas las cosas, por eso es que usted se da cuenta que el Señor está cerca, su venida. Pero no va a venir hasta que se restablezca y se restauren todas las cosas en la tierra, empezando por su sagrado nombre. Amén. ¿Ven? Porque su nombre es santo, su nombre es glorioso, su nombre es temible y su nombre solo es uno, su nombre es Yahweh. Amén. Denle el aplauso a Yahweh, désele fuerte. Entonces toda la restauración de las cosas empieza primero con los nombres, ¿verdad? Con el nombre del Eterno, que es Yahweh, y su nombre como vino manifestado como hijo es Yeshua. Amén. Amén. Y su espíritu, Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Amén. ¿Ok? Estos tres en uno. Amén. ¿Sí? Tres manifestaciones de un solo Elohim verdadero, Amén. el creador del universo. Entonces empiezan a restaurar todas estas cosas y empezamos siempre con lo primero. Lo primero es lo primero. Y lo primero es el nombre bendito del Señor. Amén. El que se bendiga en la tierra en el nombre del Elohim verdadero se bendecirá, dice la palabra. Amén. Y dice la palabra, el nombre de Yahweh te defienda. Amén. ¿Estás oyendo? Y Él te guarde, te cuide, te protege, dice, por cuanto has conocido su nombre. Y dice la palabra que su pueblo conocerá su nombre. Amén. ¿Ok? Su pueblo conocerá su nombre. ¿Tú eres pueblo del Eterno o no? Amén. ¿Conoces su nombre? Amén. ¿Cuál es? Yahweh. Ok, ese es el nombre del Eterno. Bien. Entonces se empieza ahí la restauración. Y luego empieza a restaurar el Señor las verdaderas fiestas del Eterno. Amén. Las verdaderas fiestas que Él nos ordenó, que vienen en la Biblia, las 7 fiestas que Él ordenó, ¿ok? Que es Pesa. ¿Cuál más? Órale, échele. Pesa, los panes sin levadura, las primicias, Shavuot,
Tabernáculo. Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, ¿ok? En español ya lo dijo, la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? La fiesta de la expiación, ¿verdad? El día de la expiación, la fiesta de las trompetas, el Pentecostés, que le conocen, el Pascua como le conocen, ¿verdad? En español, ajá, la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzah, la Bikurín, las primicias, la fiesta de las primicias. Entonces, estas fiestas que estableció el Señor, que dijeron en un tiempo los líderes religiosos cristianos que esas fiestas no eran del Señor, sino que ellos decían que eran de los judíos. Cuando ya empezó el Señor a enseñarnos, ¿se acuerdan? Que dice la palabra, celebrarán mis fiestas, dice Yahweh, no las fiestas de los judíos, celebrarán mis fiestas. Pero la gente empieza a cambiar porque se empiezan a disasociar de lo judío, porque ellos odian a los judíos. Mucha gente que no conoce la palabra odian a los judíos, y al estar odiando a los judíos están odiando al Salvador, que es Yeshua, porque Yeshua salió de los judíos. ¿Me está entendiendo? Y eso se hizo desde un principio por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dio a entender siempre que los judíos eran malos y que los judíos mataron a Yeshua. ¿Ok? No, fueron ciertos judíos de acuerdo con los romanos. ¿Está viendo? No todos los judíos. Entonces, las fiestas del Señor tienen que ser restauradas. Y estamos viendo que en toda la tierra ya muchas iglesias cristianas, muchas iglesias protestantes y aún católicas que tienen que dejar su idolatría, aún empiezan a conocer del hebreo, aún empiezan a conocer las costumbres de donde era nuestro Señor, y ya empiezan unos a mencionar el nombre, ya empiezan unos a decir vive Israel, bendito sea el pueblo del Señor, y ya empiezan porque tienen que ser restauradas todas las cosas. ¿Entienden? Está escrito, ¿recuerdan la frase famosa que siempre decimos aquí? Será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Yahweh como las aguas cubren la mar. Está escrito en la palabra. Será llena la tierra del conocimiento de Yahweh, hermano, porque Él lo dijo en su palabra y Él nunca va a mentir. Se va a cumplir. No pasará, dijo, de la Torá ni una tilde ni una J, dice en español, pero se está refiriendo a los trazos por ejemplo, a los trazos de las letras hebreas. ¿Ya ven cómo se escribe el hebreo? Ajá. Por ejemplo, a la yud, que es una comita chiquita, como una coma chiquita. O sea, nada, ni un solo trazo de la palabra, dice, pasarán. Todo se va a cumplir como Él lo dijo. Amén. ¿Ok? Y los que conocemos esto, sabemos discernir, quiere decir entender los tiempos de la venida del Mesías. Amén. Porque se están restaurando todas estas cosas, y el Señor dijo Pedro, el Espíritu Santo dijo a través de Pedro, que el Señor va a ser recibido allá en el cielo, va a estar ahí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Amén. Y esas cosas se refieren a al verdadero servicio y adoración al Eterno. Amén. No como ahora lo malinterpretan y entonces dicen, no, las fiestas del Eterno, las fiestas de Dios, no, dicen, esas son fiestas de los judíos. El Pesaj, o sea, la Pascua, pero sí celebran la Pascua ellos, los cristianos, pero la celebran cuando ellos quieren. Que no es así. Sabemos que se celebra un día en especial, el 14 de Nisan, que cae entre marzo y abril. ¿Entienden? Que es Nisan, el mes hebreo, el mes judío. Esos son los tiempos. Entonces cambiaron las fiestas del Eterno, y en Sukkot, o el día de las cabañas, cuando nació nuestro Señor Yeshua, que es entre septiembre y octubre, lo cambiaron hasta el día 25 de diciembre. Y que es una mentira y es un engaño y un error, porque el 25 de diciembre era el solsticio de invierno, y celebraban a todos los dioses paganos de aquel tiempo, o sea, todos los demonios, ¿me entienden? Y eso lo hizo la Iglesia Católica, y aún los protestantes y los evangélicos siguen ese mismo camino, esas mismas fiestas y doctrinas que no son del Señor. Ajá. Celebran cosas que no son,
Pero esperemos que un día se conviertan al Eterno y ya pronto sean restauradas todas las cosas, la verdadera adoración. En muchas congregaciones ya lo están haciendo, ¿me entienden? En muchas congregaciones ya empiezan a cambiar, otros no, quieren seguir así, bueno, es problema de ellos. Entonces la verdadera adoración y no simples rituales como se hacía antes. Los judíos hacían muchos rituales, ¿verdad? Los de aquellos tiempos hacían rituales en cada fiesta, mucho ritualismo. Ajá, pero la palabra no dice que tienen que hacer fiestas rituales, sino fiestas de gozo, de alegría, ¿ok? Y verdaderamente de adoración al Señor. Nosotros no podemos hacer un ritual de una fiesta, ¿ok? Hacerla religiosa y después ellos seguían haciendo lo que seguían haciendo. Había muchos que andaban con sus trajes, con su talit, o sea, con su talit, con su manto, ¿verdad?, puesto, y se hacían los más santitos y que eran los más super espirituales y religiosos. Hacían sus rituales y hacían la adoración y todo, pero hacían cosas perversas, hermanos. Por eso el Señor les saca en cara y les dice que se conviertan de su maldad. ¿Sí? El Señor vino a ellos y ellos se apartaron. Entonces dice... Entonces las fiestas del Señor es lo que tenemos que se están restaurando. Usted está viendo que todo está restaurándose, ¿sí? Todo se está restaurando en toda la tierra. Y el Señor dice aquí, va a ser retenido allá, o sea, va recibido en el cielo, así lo llaman aquí, o sea, en el lugar donde habita Yahweh, ¿verdad? Elohim. Es retenido ahí, es decir, no va a venir, es recibido ahí hasta que se restauren todas las cosas. Que es precisamente lo que en estos tiempos está sucediendo, se están restaurando. Ya se empieza a restaurar el nombre, ya lo conocen la mayoría, y ya las fiestas del Señor se están restaurando. El Shabbat, el sábado, ¿verdad?, el día de reposo, que es el verdadero día que dijo el Señor que hay que reposar, que hay que descansar. Pero ya vimos que nuestro verdadero Shabbat es Yeshua, porque Yeshua nos dio el reposo de nuestra alma. Quitó nuestras cargas, nuestras maldades. Eso es lo que verdaderamente oprime al hombre, ¿me entiende? Que va cargando, porque en toda su vida va cargando un costal lleno de pecados, de maldad, de iniquidad, de rebelión, y va con su carga pesada, va cansado y atareado en la vida. Pero nuestro verdadero Shabbat, Yeshua, porque Shabbat quiere decir reposo, Él es nuestro Shabbat, Él nos vino a dar el reposo, dice la palabra, a quitar esas pesadas cargas, a quitar el yugo. Amén. Las cadenas que arrastrábamos pesadas de pecado y de maldad, Él las rompió. Amén. Él es nuestro Shabbat. Amén. Entonces aquí dicen, ya el Shabbat ya no. Ahora es el domingo, el día de adoración al Señor. Nosotros venimos aquí el domingo, hoy es domingo. ¿Ok? Pero nosotros no decimos que este es el día de adoración. El día de reposo, quiero decir. El día de reposo fue ayer que vinimos, ¿recuerdan? Y entonces, ¿por qué predico yo los domingos? Porque la palabra dice que todos los días se puede predicar. ¿Está oyendo? Dice la palabra que los hermanos de aquel tiempo, ¿verdad?, los apóstoles y todos los siervos, dice que no cesaban día tras día de predicar la palabra en el templo y por las casas, día a día, en el templo y por las casas. ¿Ok? Pero de eso a que digamos que el Shabbat, que ya no es el sábado, sino que es el domingo, eso está lejísimo. Porque primeramente Yahweh dijo que Él creó el sábado, el Shabbat, lo apartó y lo santificó y lo bendijo. Amén. Al Shabbat fue el único que le envió la bendición de esa manera el Señor. ¿Está oyendo? Por eso cuando venimos aquí al Shabbat y nos gozamos con el Eterno, se cumple lo que salió de la boca del Señor. ¿Usted cree que el Señor nada más lo dijo porque sí? Ay, voy a apartar este día y lo voy a bendecir. Pero no se la crean, mijos. Ustedes celebren cuando quieran. ¿Ustedes creen que el Señor dijo eso? Cuando el Señor habla, habla. Cuando Él bendice, es bendición. Cuando Él dice, este día lo santifico, lo aparto, y habló bendición sobre ese día se derrama bendición. Cuando tú vienes y estás alabándolo, estás adorándolo, en sí mismo el día que trae bendición, los mismos ángeles del Shabbat que vienen aquí y están aquí, tienen orden también de bendecir. ¿Está oyendo?
Tienen orden de bendecir, de cuidar, de guardar, de proteger, de abrir los caminos a las personas, a los hogares, a las familias. Porque Yahweh dijo que si nosotros decimos que Shabbat es un día de delicia, santo, glorioso de Yahweh, dice que Él nos va a levantar, nos va a poner en alto y nos va a dar de comer de la heredad de Jacob, su siervo, o sea, de la bendición que viene de parte de Abraham, Isaac y Jacob a través del Mesías y a todos los que creemos en Él. Amén. ¿Entendiendo? O sea, no lo hacemos nada más como un ritual, sino con entendimiento, Amén. con sabiduría y sabiendo la profundidad. Y no solamente es un día natural, porque el Señor nos está revelando con lo natural algo espiritual. Y esto algo espiritual es una persona bendita, hermosa y gloriosa llamada Yeshua. Amén. Aleluya. Él dijo, no solamente te bendigo en el día, no solamente te doy reposo físico, sino que te voy a dar el reposo espiritual, Amén. el reposo que necesita tu alma. Amén. Pero sabe que el diablo quiere cortar todo eso porque él sabe que quitando esa bendición, la gente no va a ser bendecida, obviamente. Que quitando ese día, que tratando de establecer otro, sabe que no es lo mismo, porque sabe que el diablo sabe que la palabra de Yahweh se cumple. ¿Está viendo? Amén. Y el diablo sabe, dice, no, a esto los voy a desviar. Les voy a decir que el día que va más bendice el Señor es el domingo y que ya lo cambió el Señor. Y fue lo que dijo el Papa, y fue lo que dicen ahora también los pastores y ahora los teólogos cristianos, y todos ellos dicen eso. Pero así lo digan todos y se pongan de acuerdo, el Señor dijo que es el sábado. ¿A quién le vas a creer, hermano? Pues es obvio al Señor. Porque los mentirosos, dice el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Así se pongan de acuerdo todos los pastores, todos los evangélicos, se pongan de acuerdo todos los teólogos, los eruditos, así se pongan de acuerdo y digan, no, pues es que mira y que este y que otro, es que es el sábado, es el domingo. No, dice Yahweh, yo lo establecí, lo aparté y lo bendije. Amén. Y al que venga aquí, yo le aseguro, bendito es. Amén. Que venga el chaval, ¿está viendo? Amén. Porque él dijo, donde haga yo reposar mi nombre, dice la palabra. ¿Cuántos saben que el nombre de Yahweh reposa aquí? Amén. Donde yo haga reposar mi nombre, dice, donde yo ponga mi nombre, allí los bendeciré. Amén. ¿Va entendiendo? Amén. Todo esto tiene sentido, no nomás hablar por hablar. Entonces también quisieron quitar el Shabbat, pero el Shabbat se está restaurando, porque muchos están conociendo y están restaurando. Ahora están diciendo también que el Shabbat. Ya están creyendo muchos cristianos. ¿Entienden? Está sucediendo lo que dijo el Señor, se están restaurando todas las cosas. Y el Señor allá en el cielo sentado, ¿verdad? Vamos a llamarle cielo para que se entienda. En el cielo sentado, junto con el Padre, están esperando el momento de que en toda la tierra sean restauradas las cosas para enviar Él a su Hijo. No quiere decir que todos van a aceptar, quiere decir que se va a restaurar la verdadera adoración, que todos van a conocer lo verdadero. Unos lo van a aceptar, otros no, pero se va a conocer, ¿me entienden? Y cuando ya se conozca en todas las naciones, que ya está conociéndose por medio del internet, ¿cuántos no lo ven? Por medio del internet, hermanos, y ahora como todos tienen internet, todos usan, es conocido en toda la tierra, ¿me entienden? Amén. Así que todo esto se está cumpliendo. Entonces, ¿qué va a restaurar también? Para que venga el Mesías, todas las cosas vimos, ¿verdad? Ya vimos que va a restaurar lo primero su nombre, las fiestas del Señor, ¿verdad? El Shabbat, que quisieron quitarlo, pero no van a poder quitarlo, ¿verdad? Por cierto, como les dije, ya se unieron muchos líderes mundiales para decir, no, el sábado ya no va a ser el día de reposo, de descanso, ahora va a ser el domingo ya, pero ya vamos a establecerlo legalmente. Se están uniendo para hacer eso. Porque el diablo está en contra de todo lo que dijo el Señor. Menos los judíos, nuestros hermanos, que ellos no los mueve nada, los que siguen al Señor. Ellos el sábado descansan y háganle como quieran los demás. Ellos el sábado reposan ahí y ya no hacen nada. Todas las tierras, las tiendas comerciales se cierran. Todo el transporte público de los que creen en el Señor se para. Toda la ciudad se queda quieta.
los barrios acá en Estados Unidos, en varias partes del mundo donde hay barrios de puros judíos, ¿verdad? Creyentes en el Señor, se cierran ahí, ahí saben que no van a encontrar nada, y son los que tienen las tiendas más lujosas y más grandes porque tienen mucho dinero. ¿Sí? Entonces, toda la demás gente va a aceptar, pero menos los que creemos en el Eterno. ¿Está oyendo? Están siendo restauradas. También, ¿sabe qué? ¿A qué vino el Señor? Usted debe de entender que usted le vino a dar una nueva ciudadanía y va a ser restaurada esta ciudadanía, falta para muchos. No estoy hablando de una ciudadanía natural, estoy hablando de una ciudadanía espiritual, no una terrenal. ¿Me está entendiendo? Bueno, mire, fíjese usted, Efesios 2, y ahí va a entender algo. Y los cristianos que me ven allá en el mundo, ¿verdad? Allá en las naciones, pues también van a entender algo muy hermoso, ¿verdad? Efesios 2, del 11 en adelante. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles quiere decir que no creían en el Señor, que eran idólatras, que eran paganos, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión ahora ya no es la hecha en la carne, ahora es la que cuenta, es la del corazón. Amén. Amén. Cortas el prepucio de tu corazón para que sea lavado y sea limpio para el Señor. ¿Está oyendo? Amén. Versículo 12. En aquel tiempo estabas sin el Mesías. Cuando andabas en el mundo, ¿cómo estabas? Sin el Mesías. Y mire lo que dice, es triste. Alejados de la ciudadanía de Israel. Estaban alejados, los que estaban sin el Mesías estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Tú y yo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste. Cuando una persona no conoce, no ha aceptado al Señor, no conoce que ha sido injertado en el pueblo de Israel. Está hablando de una ciudadanía de Israel, pero no de Israel la de aquí, no de Israel la terrenal. Porque usted no puede llegar con la Biblia y decir, yo soy ciudadano natural de aquí de Israel. Te van a decir, a ver, ¿dónde está su acta de nacimiento y sus papeles y todo? No, es que aquí está en la Biblia, yo acepté al Señor en mi corazón y ya soy israelita y yo puedo vivir aquí en Israel y soy natural. Le van a decir, no, está mal. Porque lo que está hablando aquí son cosas espirituales. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De cuál Israel, hermanos? La espiritual, la celestial. Hay una que se llama Jerusalén la celestial. De esa Jerusalén la celestial, de ese Israel celestial, fue hecha una copia aquí en la tierra, ¿me entiende? O sea, la que está aquí en la tierra es copia de lo que está allá. ¿Está entendiendo o no? Amén. Y allá habitábamos usted y yo. Aquí le voy a romper la cabeza a muchos. Allá habitábamos usted y yo, ¿me entiende? Amén. Y fuimos enviados, las almas fuimos enviados aquí a la tierra. Estamos en la Jerusalén la celestial. En Israel la celestial, ¿me entiende? Fuimos enviados como almas aquí por un tiempo en un cuerpo de carne para perfeccionarnos, ¿me entiende? Para que las almas sean más limpias, puras, tengan más gloria. Y entonces cuando ya dejemos este cuerpo de carne, regresamos ahora a la nueva Jerusalén. Por eso cuando usted ve en la Biblia, en muchos pasajes dice que murió la persona, dice, y fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Cuando se murió, al pueblo en el cual estaba. ¿Me está entendiendo? Fue unido a su pueblo. Murió Aarón y fue unido a su pueblo. Murió Moisés y fue unido a su pueblo. ¿Me está entendiendo? ¿A cuál pueblo? Al pueblo del cual vino. Todas las almas venimos de ahí, pero unas no quieren regresar ahí, otras quieren ir a un lugar de tormento eterno. Y ahí no queremos ir nosotros. ¿Está oyendo? Nosotros queremos volver a nuestro lugar de origen, con el Señor, con el Eterno, a vivir y gozar con Él por la eternidad. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa.
Cuando estábamos sin Dios, dice, ajenos a los pactos de la promesa, hay pactos. ¿Está oyendo? Hay pactos que hizo Elohim con el hombre. Y son pactos de bendición. ¿Qué es un pacto? Un pacto es llegar a un compromiso, es comprometerse a algo entre dos personas, por ejemplo, entre Elohim y nosotros. Dice Elohim, si tú me sirves, si tú me sigues, yo te voy a bendecir en sobreabundancia. ¿Sí? Si tú me sirves, si tú me sigues hasta el final, tú vas a estar conmigo por toda la eternidad. Si tú crees en mi hijo, si tú crees que Yeshua puso su vida por ti en el madero, tú vas a recibir todos esos beneficios. Esos son pactos, es un nuevo pacto por la sangre de Yeshua. ¿Me estás entendiendo? Es el pacto de la promesa, un nuevo pacto. Hay promesas, pero tú las vas a tomar si tú no crees y no te apropias de ellas por la fe y caminas sobre esas promesas, sobre esa palabra. Dice entonces, estábamos alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo anda mucha gente ahorita, hermanos? Su Dios es el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. Lo malo es hacer un Dios del dinero. Lo malo es servirle al dinero. Lo bueno es que el dinero te sirva a ti. ¿Me estás entendiendo? El dinero es para que sea siervo tuyo, no tu siervo del dinero. 13. Pero ahora en el Mesías, Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, aleluya, en otro tiempo estaban lejos, hermanos, ha sido hecho cercano por la sangre del Mesías. ¿Sabes qué te hizo cercano? La sangre del Mesías. ¿A dónde te hizo cercano? A Jerusalén, la celestial. Amén. Para que veas que es algo espiritual, no como muchos piensan que que tu ciudadanía va a ser aquí en la tierra, que ya eres israelita terrenal. No, no, no. La Biblia no se equivoca, la palabra del Eterno. Ajá. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12 y el versículo 18 en adelante dice: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, ¿está oyendo? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sabes a dónde te has acercado? Ya viste que no es a Jerusalén la de aquí, no es a Israel la de aquí, sino a la celestial, a Sion la celestial. ¿Entendiste o no? Amén. Ah, bueno. Tienes que entender lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. Amén. Entonces dice que Él nos iba a devolver la ciudadanía de israelitas, del pueblo de Israel, espiritualmente hablando. ¿Está oyendo? Amén. Y entonces cuando aceptamos al Mesías, fuimos ya acercados a esto que vimos. Y ahora ya no somos ajenos a los pactos de la promesa, hermanos. Antes sí, ya no somos ajenos a los pactos. ¿Está oyendo? Ya no estamos sin esperanza, como dice aquí. Y ya no estamos sin Elohim en el mundo. Ya tenemos un Elohim, nuestro creador, nuestro padre, nuestro formador, Yahweh. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, aleluya, estábamos muy lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, amén, del Mesías, amén. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Amén. 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Está viendo? Y miembros de la familia de Elohim. Aleluya. Así que todos somos hermanos porque somos hijos del Eterno, miembros de la familia de Elohim. Bien, y con esto voy a terminar, ¿verdad? Hablando de la restauración de todas las cosas, porque tiene que venir nuestro Señor Yeshua. Nos fue restaurada la ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La que teníamos antes de venir, cuando estábamos con el Eterno, con Elohim. ¿Me entiende? Fuimos enviados, pasamos aquí como extranjeros por la tierra, forasteros, y regresamos nuevamente a casa. Amén. Por eso dice, serán unidos a su pueblo nuevamente. ¿Ok? Bueno. Y dice la palabra que tenemos que restaurar nosotros los que estamos vivos. Amén. Tenemos que predicar la palabra, predicar estas cosas para que la restauración de todas las cosas sea más pronto. ¿Me entiende? La restauración sea más rápida y venga el Mesías, el cual está recibido allá en el cielo, hasta la restauración de todas las cosas. Amén. Porque dice la palabra en Amós 9, versículo 11 y 12. ¿Ok? Amós 9. Espérame. En Amós capítulo 9 y el versículo 11 y 12 dice: en aquel día, hablando de estos días, yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Está viendo? Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Hablando al pueblo de Israel en lo natural, porque van a conocer al Mesías, y hablando del pueblo que somos nosotros, los injertados en el olivo verde, ¿me entienden? Israel, la espiritual, la celestial. Entonces dice que Él va a restaurar, y esto mismo lo podemos ver en Hechos capítulo 15, hablando el apóstol Pablo. Hechos capítulo 15, vea usted lo que dice ahí. Hechos capítulo 15, versículo del 15 al 18 dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, dice el Señor, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Cuando vino Yeshua, Él empezó la reedificación del tabernáculo de David, y a nosotros nos corresponde restaurar las cosas, ¿me entiende? Restaurar el ministerio, restaurar la adoración, restaurar el verdadero servicio al Eterno. Dice: y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, o sea, los que no conocen al Eterno, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Dice: levantaré el tabernáculo caído de la casa de David. Porque cayó el tabernáculo, la verdadera adoración se fue perdiendo, la verdadera alabanza se fue perdiendo, el verdadero servicio al Señor se fue perdiendo. Empezaron a meter cosas que no están en la Biblia, en la palabra verdadera, en la Torah. Empezaron a quitarle, empezaron a añadirle, empezaron a hacer sus propias doctrinas, empezaron a hacer sus propios, ¿cómo se llama? Organizaciones religiosas. Empezaron a hacer sus propias ideas religiosas apartadas de la palabra del Eterno. Ajá. O sea, en pocas palabras, está arruinada la casa, está arruinada la adoración, está arruinada. Pero dice el Señor que ustedes serán levantadores, reparadores de portillos, que ustedes restaurarán los asolamientos primeros, las ruinas que habían quedado.
¿Me entiende? O sea, por medio de la verdadera palabra, por medio de la restauración del nombre, de todas las cosas verdaderas, como al principio, van a ser restauradas. Y usted y yo es requisito que usted y yo las demos a conocer. Amén. Para que sean restauradas todas las cosas y entonces venga Yeshua. Amén. Porque no va a venir hasta que no sean restauradas la verdadera adoración en toda la tierra. El verdadero servicio, su verdadero nombre, su verdadera doctrina. Amén. 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 ¿Cuántos quieren que Yeshua venga? Amén. Pues la palabra en Apocalipsis, en el último libro, el capítulo 22, dice: el Espíritu y la congregación dicen: ven Yeshua, ven. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque se está acercando la verdadera hora cuando va a venir Yeshua. Amén. Todo se está acomodando. Todo se está acomodando proféticamente para anunciarnos que la venida del Mesías está cerca. La venida de nuestro Señor Yeshua. Amén. Los tiempos que estamos viviendo nos dan un ejemplo de esto. La palabra nos habla de todo ello. La restauración de todas las cosas que está surgiendo así, mire, como una raíz, ¿verdad? Amén. Que está brotando en toda la tierra. El tabernáculo de David que estaba caído estaba empezando a ser restaurado nuevamente. Amén. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Es decir, todos aquellos que conformamos un cuerpo, somos un templo del Mesías en toda la tierra. ¿Me está entendiendo? Un edificio de piedras vivas, Amén. de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, donde habite la presencia del Eterno. Será restaurada esa verdadera adoración en espíritu y en verdad, y el Señor tendrá una verdadera casa espiritual, un verdadero tabernáculo que lo adore a Él con todo su corazón. El Señor les bendiga en todas las naciones, el Señor los guarde y los proteja. Restauremos juntos el tabernáculo caído de la casa de David. Amén y amén.